La ciudad de Tokio respiraba bajo un cielo opaco y cubierto de neón. La noche se derramaba en las calles angostas, donde las sombras se estiraban con cada parpadeo de los anuncios luminosos. Takashi caminaba solo por una calle desierta, con las manos en los bolsillos y la mente perdida en sus pensamientos. Había salido tarde del trabajo, como siempre, y ahora solo quería llegar a casa. Pero había algo extraño en el aire esa noche, un frío inusual que erizaba su piel. Al doblar una esquina, la vio. Una mujer se encontraba parada bajo la luz parpadeante de un poste. Llevaba una gabardina beige y una mascarilla quirúrgica, algo común en la ciudad. Su cabello negro y lacio caía sobre sus hombros como un velo de sombras. Takashi trató de ignorarla y siguió caminando. Pero al pasar junto a ella, la mujer inclinó la cabeza de manera antinatural y su voz melódica cortó el silencio. ¿Soy hermosa? Takashi sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en su tono lo inquietó, pero forzó una sonrisa incómoda y asintió con la cabeza. La mujer permaneció inmóvil por un momento, observándolo con sus oscuros ojos sin brillo. Luego, con un movimiento lento y preciso, deslizó la mascarilla hacia abajo. Takashi sintió cómo su estómago se encogía. Su boca estaba rasgada de oreja a oreja, con la piel desgarrada como si alguien hubiera hundido una navaja en sus mejillas y la hubiera jalado hasta los extremos de su rostro. Los labios partidos se curvaban en una sonrisa macabra, dejando al descubierto una hilera de dientes afilados, demasiado largos para ser humanos. La carne abierta parecía moverse, como si estuviera viva. «¿Y ahora?», susurró la mujer. Takashi retrocedió un paso, sintiendo el pánico apretar su garganta. Quiso correr, pero sus piernas se congelaron en el suelo. El aire se volvió espeso, irrespirable. La mujer avanzó, con un movimiento antinatural, como si sus huesos se quebraran con cada paso. Sus ojos eran pozos vacíos de desesperación. El viento sopló con fuerza y apagó la única luz del poste. Todo se sumió en la oscuridad. Takashi despertó en su cama al día siguiente, con la sensación de que algo lo había estado observando toda la noche. Su reflejo en el espejo parecía distinto, sus facciones más afiladas, su piel más pálida. Trató de convencerse de que había sido solo una pesadilla, pero cuando se miró de cerca, vio algo en la comisura de sus labios, una fina marca roja, como un corte recién cicatrizado. Esa noche, el eco de una risa distorsionada resonó en su habitación. Los días siguientes se convirtieron en una tortura. Takashi comenzó a ver sombras moviéndose en los reflejos de las ventanas. A veces, su reflejo parecía sonreírle cuando él no lo hacía. Sentía una presencia constante, susurrando su nombre en los momentos más inesperados. El insomnio lo carcomía. Cada noche se hacía más larga, más oscura. Una madrugada, despertó con un sonido seco. Algo rascaba la puerta de su habitación. Takashi contuvo la respiración y miró la manija, que comenzó a moverse lentamente. La puerta se abrió con un chirrido, y allí, en el umbral, la figura de la mujer se recortaba contra la penumbra. «¿Soy hermosa?», preguntó de nuevo, con un tono más gutural, inhumano. Takashi intentó gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Su cuerpo estaba paralizado, como si algo invisible lo estuviera sujetando contra la cama. La mujer avanzó, cada paso resonando como un eco lejano. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo, y su boca parecía abrirse aún más, como si la piel se desgarrara con cada movimiento. De repente, la mujer se lanzó sobre él. Takashi cerró los ojos con fuerza, esperando el golpe. Pero cuando los abrió, la habitación estaba vacía. El sudor empapaba su ropa, su respiración era entrecortada. Se levantó tambaleante y corrió al baño. Se miró en el espejo, tratando de calmarse. Entonces lo vio. Su boca. Un corte comenzaba a formarse a cada lado de sus labios, alargándose poco a poco. La risa distorsionada volvió a llenar la habitación. Takashi intentó ignorarlo, pero cada día, su reflejo le devolvía una imagen que no le pertenecía. Sus dientes se veían más largos, su piel más tensa. Al final, dejó de mirarse en los espejos, pero la sombra de la mujer lo seguía en cada superficie reflectante. El cristal de una ventana, la pantalla apagada de su teléfono, incluso el agua en un charco de lluvia. Comenzó a escuchar su voz en todas partes, en los pasillos de su trabajo,
en las llamadas telefónicas de números desconocidos, susurrando en la radio mientras intentaba conducir. Su paranoia se volvió insoportable. Una noche, intentó apagar todas las luces de su departamento y esconderse en un rincón, pero la oscuridad solo intensificó la sensación de que alguien lo observaba, respirando cerca de su oído. La última vez que lo vieron, Takashi caminaba por las calles de Tokio, murmurando para sí mismo, con la mirada perdida y los labios agrietados. Un mendigo que lo vio aquella noche dijo que susurraba una sola frase, una y otra vez: «Soy hermosa». Días después, en una estación de tren, una mujer con gabardina beige y una mascarilla quirúrgica tomó asiento en un vagón vacío. Su reflejo en la ventana se veía diferente a su cuerpo real. Su boca, oculta bajo la tela, se alargaba más de lo natural. En la siguiente parada, el tren se detuvo y las puertas se abrieron con un sonido metálico. Nadie la vio bajar, pero en las sombras de la ciudad, un susurro recorrió las calles. «¿Soy hermosa?». En un callejón oscuro, frente a un espejo roto, Takashi se miró por última vez. Su reflejo ya no era suyo. La mujer estaba allí, sonriendo desde el otro lado del vidrio. Y esta vez, cuando la voz emergió de sus labios, ya no era suya, era de ella. La risa resonó en el callejón, desvaneciéndose en la noche mientras Takashi, o lo que quedaba de él, desaparecía en las sombras para siempre. Nunca tuve miedo a la oscuridad. Cuando era niño, me quedaba despierto hasta tarde, escondido bajo las cobijas con una linterna y un libro de terror. Siempre pensé que los cuentos de fantasmas y demonios eran solo eso, cuentos. Pero después de lo que viví, ya no estoy tan seguro. Todo comenzó cuando me mudé a un viejo departamento en el centro de la ciudad. Era un lugar pequeño, con paredes agrietadas y un tenue olor a humedad. No me importó. Era barato y estaba cerca de mi trabajo. Me instalé rápidamente, sin prestar atención a los detalles, hasta que las cosas empezaron a cambiar. La primera noche, mientras desempacaba, escuché un sonido en la cocina. Un rasguño leve, como si algo arrastrara sus uñas contra la madera. Me acerqué con cautela, pero no encontré nada fuera de lugar. Decidí ignorarlo y seguir con mis cosas. Quizás era solo el edificio viejo crujiendo. Los días pasaron y los sonidos se volvieron más frecuentes. Pequeños golpes en las paredes, susurros apenas audibles cuando apagaba la luz. Me convencí de que era mi imaginación. Vivir solo después de tanto tiempo podía jugarle trucos a la mente. Pero entonces comenzaron los mensajes. Una noche, al regresar del trabajo, encontré una nota en el espejo del baño. No era escrita a mano, sino formada por el vaho de la ducha. 3 palabras que me helaron la sangre. No apagues la luz. Me quedé mirándola, sintiendo cómo el miedo se deslizaba por mi columna. No tenía explicación. No había usado la ducha, y la puerta del departamento estaba cerrada con llave. Intenté reírme de la situación, diciéndome que alguien me estaba jugando una broma. Pero estaba solo. Nadie más tenía acceso al lugar. Esa noche dormí con la luz encendida. Al día siguiente intenté olvidar lo sucedido. Seguí con mi rutina, pero algo en el ambiente había cambiado. Las sombras parecían más densas, más pesadas. Cuando caminaba por el pasillo, tenía la sensación de que alguien me observaba desde la oscuridad. No podía verlo, pero podía sentirlo. Las luces empezaron a fallar. Primero, pequeños parpadeos, como si algo estuviera drenando la electricidad. Luego, bombillas que se apagaban de golpe, dejándome sumido en la penumbra. Y cada vez que eso ocurría, el ambiente se volvía gélido. Algo se movía en la oscuridad. Algo que no debería estar ahí. Una noche, la luz de mi dormitorio se apagó repentinamente. Corrí al interruptor, pero no respondía. Saqué mi teléfono y encendí la linterna, pero la pantalla parpadeó y se apagó. La batería estaba llena, pero el dispositivo se negaba a funcionar. Sentí un escalofrío cuando un susurro retumbó en mis oídos. Apagaste la luz. No lo escuché con mis oídos, sino dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera susurrando directamente en mi mente. Me lancé hacia la puerta, pero la manija estaba helada, casi pegajosa al tacto. Sentí algo rozando mi espalda y grité. La luz volvió de golpe y la sensación desapareció. Mi corazón latía con fuerza. Estaba temblando.
A la mañana siguiente, investigué sobre el edificio. Encontré un artículo viejo sobre un hombre que había vivido en mi departamento hace años. Desapareció sin dejar rastro. Los vecinos reportaron gritos en la noche, pero cuando la policía entró, el lugar estaba vacío. Solo encontraron una frase escrita en la pared con lo que parecía ser sangre. No apagues la luz. El pánico se apoderó de mí. Algo estaba aquí. Algo que había atrapado al hombre antes que yo. Sabía que tenía que salir, pero el departamento ya no me dejaba ir. Esa noche, las luces parpadearon más fuerte que nunca. Intenté salir, pero la puerta no cedía. Golpeé y grité pidiendo ayuda, pero mis gritos parecían ahogados, como si las paredes los devoraran. La luz titiló una última vez antes de apagarse por completo. En la oscuridad lo sentí, una presencia, fría y pegajosa, respirando sobre mi cuello. Unas manos invisibles recorriendo mi piel. No podía moverme, no podía gritar. Algo me susurró al oído, con una voz que no era de este mundo. Ahora eres parte de la oscuridad. La presión en mi pecho aumentó. Sentí que algo me arrastraba hacia abajo, como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mis uñas rasgaron el suelo de madera, dejando marcas profundas mientras intentaba resistirme. Una risa baja y gutural llenó la buena habitación, reverberando en las paredes. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra, y lo vi. Una figura alta y distorsionada, con extremidades alargadas y piel cenicienta. Sus ojos, si es que tenía, eran sombras aún más profundas que la oscuridad misma. Su boca era una hendidura negra y amorfa que murmuraba palabras incomprensibles. Su presencia era pura desesperación. La criatura extendió una mano esquelética hacia mi rostro. Sentí un dolor agudo en la frente, como si algo se grabara en mi piel. Una marca, un símbolo, un sello. El aire desapareció. Intenté respirar, pero mis pulmones no respondían. La habitación se deformó a mi alrededor y todo se tornó negro. Cuando desperté, la luz de la mañana entraba por la ventana. Me encontré tirado en el suelo, con las uñas ensangrentadas y el cuerpo helado. Me levanté con dificultad y corrí hacia el espejo del baño. Allí, escrita en vaho otra vez, estaba la última advertencia. La próxima vez no habrá luz. Y entonces supe que la siguiente noche sería la última. El último paciente. El pasillo estaba oscuro, casi en completo silencio, solo interrumpido por el sonido metálico de mis pasos. El hospital estaba vacío esa noche. Me encontraba allí por trabajo, como residente de medicina, pero algo no estaba bien. Todo comenzó esa tarde, cuando el jefe de turno me asignó a atender la sala 302, la cual había estado deshabitada por varios días debido a las circunstancias extrañas que rodeaban a ese paciente. No entendí mucho al principio, pero me dijo que tenía que ser cuidadoso con la naturaleza del caso. Yo, confiado en mi experiencia, pensé que era solo un malentendido. La sala 302 era un lugar sombrío. Estaba situada al final de un pasillo largo y apartado. La luz fluorescente que colgaba del techo parpadeaba débilmente, y el aire estaba cargado, como si todo lo que allí hubiera pasado aún estuviera suspendido en el ambiente. Era un hospital, claro, pero ese lugar, ese pasillo, parecía tener una energía extraña. No tenía ventanas, y las paredes de color gris claro se sentían opresivas, como si intentaran aplastarte. Entré a la sala con algo de nervios, pero no quise que se notara. Ahí, en la cama, estaba el paciente. Se trataba de un hombre joven, unos 30 años. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era débil pero constante. En el informe médico se mencionaba que había sufrido un accidente terrible. Sin embargo, lo que más me inquietaba no era su estado físico, sino la forma en que su piel parecía brillar, como si estuviera demasiado pálido. ¿Cómo describirlo? Era como si la luz en la habitación fuera absorbida por su cuerpo. Me acerqué a su cama, pero al hacerlo, sentí una presión extraña en el pecho, como si alguien me estuviera observando, o incluso como si algo me estuviera aplastando desde el interior. Casi me caigo, pero me aguanté. Haciendo un esfuerzo, revisé su pulso, luego su presión arterial. Todo estaba dentro de lo normal, nada fuera de lo común. Sin embargo, cuando traté de escribir en su expediente, algo raro sucedió. La pluma en mi mano comenzó a temblar,
y una corriente de frío recorrió mi brazo. Parpadeé un par de veces, y cuando miré de nuevo al paciente, me pareció que sus ojos se habían abierto. No totalmente, pero en una fracción de segundo vi un destello, algo extraño, en su mirada. Lo dejé pasar por un momento. Pensé que quizás estaba demasiado cansado. Después de todo, había estado trabajando horas extra. Me giré para salir de la habitación y entonces escuché algo, un susurro, tan bajo, tan sutil, que pensé que me lo había imaginado. No era mi nombre, ni nada que pudiera reconocer, pero era un susurro inconfundible. Lo sentí en mis oídos, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Me volví rápidamente, pero la habitación estaba vacía. El paciente seguía allí, respirando débilmente. Lo descarté de nuevo. Esa noche pasé revisando a otros pacientes, pero no dejaba de pensar en lo ocurrido en la sala 302. Algo no estaba bien. Cuando terminé mi turno, decidí regresar. Necesitaba asegurarme de que no había nada extraño, de que todo estaba bajo control. Pero al llegar, las luces de la sala estaban apagadas, y la puerta, que siempre estaba cerrada, estaba ligeramente entreabierta. ¿Por qué no me había dado cuenta de eso antes? Caminé hacia la cama, y entonces el aire se volvió aún más denso. Sentí que algo se acercaba. Algo pesado, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. El paciente seguía inmóvil, pero su respiración era más fuerte, más acelerada. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y sin saber por qué, sentí la necesidad de acercarme más. La luz de la lámpara que había sobre su cama parpadeó. De repente, su respiración se detuvo por completo. Un silencio sepulcral llenó la habitación. De repente, el monitor comenzó a emitir una señal de alerta. El paciente había entrado en paro. Corrí para intentar reanimarlo, pero al mirarlo, su rostro había cambiado. Ya no estaba pálido, sino de un color grisáceo, como si la vida se le hubiera escapado de su cuerpo. Pero lo más extraño era su expresión. A pesar de la falta de vida, sus labios se movieron lentamente, como si intentara decir algo. Pero sus palabras fueron incomprensibles, como un murmullo entrecortado. Solo escuché una palabra: vete. Algo dentro de mí me empujó a alejarme, a no tocarlo más. Algo dentro de mí me dijo que no debía seguir intentando salvarlo. De repente, las luces de la sala comenzaron a parpadear con mayor intensidad. Todo se sintió irreal, como si el tiempo y el espacio se distorsionaran a mi alrededor. De repente, un fuerte zumbido llenó la sala, como el sonido de algo roto en el aire. Cuando volví a mirar hacia la cama, el paciente había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba? ¿Qué acababa de ocurrir? Pasaron varios minutos antes de que pudiera reaccionar. El monitor volvió a su estado normal. No había rastro de él. Me quedé allí, paralizado, sin saber qué hacer. Los otros médicos vinieron poco después, y al no encontrar nada extraño, me dijeron que todo estaba bien. Debes descansar, ya lo has hecho muy bien esta noche, me dijo uno de ellos. Pero a medida que pasaba el tiempo, la sensación de que algo estaba mal me invadía con mayor fuerza. Esa noche, cuando volví a mi departamento, encontré algo en mi bolsillo. Era un pequeño trozo de papel. Lo desplegué lentamente y en él estaba escrito un mensaje: vete del hospital. ¿Quién lo había puesto allí? ¿Cómo había llegado hasta mí? Al principio pensé que todo lo que había experimentado esa noche era solo una mala pesadilla, una consecuencia de las largas horas de trabajo y el cansancio extremo. Pero la sensación de que algo no estaba bien se intensificaba con cada minuto que pasaba. El mensaje en el papel seguía rondando en mi cabeza: vete del hospital. Pasaron 2 días antes de que volviera a trabajar, pero las imágenes del paciente desaparecido no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esos ojos que me miraban como si estuviera advertido de algo, como si fuera una especie de advertencia que no entendía. Intenté preguntarle a los demás residentes si habían notado algo raro, pero nadie parecía saber nada. Algunos me miraban con una expresión extraña, como si temieran hablar de ello. El tercer día que volví al hospital fue cuando todo comenzó a desmoronarse. Era tarde en la noche, y como siempre, las sombras del hospital parecían absorber la luz.
Decidí hacer una ronda para tranquilizarme. La sala 302 seguía vacía en los registros, pero algo me impulsó a ir allí una vez más. No podía sacarme la imagen de esa cama vacía, de ese paciente que nunca debía haber dejado en esa habitación. Al llegar, la puerta estaba cerrada, pero no del todo. Estaba entreabierta, como la última vez. Respiré hondo y la empujé con cautela. La luz parpadeaba, como si hubiera estado intentando apagarse por días. En el centro de la habitación, todo parecía igual. Pero entonces vi algo. Un cambio. Había huellas en el suelo. No eran huellas normales, sino algo extraño, como si la tierra o el polvo estuvieran impregnados en ellas. Las huellas llevaban directamente a la cama donde había estado el paciente. Las miré con cautela. Una de las huellas, más grande que las demás, parecía deslizarse bajo la cama. Sin pensarlo, me agaché. En ese momento, sentí una presión en el aire, como si algo estuviera esperando, observándome desde las sombras. Algo me empujó a mirar debajo de la cama. Y fue allí cuando lo vi. Estaba increíblemente quieto, como si fuera parte del mismo suelo. Pero sus ojos, esos ojos, estaban mirando directamente hacia mí. No pude moverme, no pude gritar. Algo dentro de mí me decía que debía irme, que no debía estar ahí. Pero mis piernas no respondían. Mi mente se nubló y solo podía ver esos ojos vacíos, casi muertos. De repente, el paciente se incorporó. No fue un movimiento natural. Fue más bien como si su cuerpo se hubiera desplazado, con un ruido espantoso, como el crujir de huesos rotos. Su cara, esa cara que había estado tan pálida y gris, ahora estaba desfigurada. Sus dientes se alargaban, se hacían más afilados, como si estuviera transformándose en algo más. Entonces habló. Su voz era un susurro rasposo, un murmullo que sonaba como si estuviera muy lejos, como si viniera de otro mundo. «No deberías haber vuelto». Mi cuerpo reaccionó finalmente, y corrí hacia la puerta, pero antes de que pudiera alcanzarla, sentí un agudo dolor en el pecho, como si una mano invisible me estuviera apretando el corazón. Intenté respirar, pero el aire se volvía espeso, casi irrespirable. Al darme vuelta, vi que el paciente ya no estaba en la cama. En su lugar, había una figura sombría, casi humana, pero que no lo era. Se alzaba sobre mí, con una sonrisa grotesca en el rostro, y su sombra se alargaba por la habitación, como si invadiera toda la sala. «Te lo advertí». «Drenia», susurró. La figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí, pero en su lugar, algo aún me mantenía atrapado. La presión sobre mi pecho era insoportable, y sentí que me desmayaba, que perdía el control. Intenté correr, pero el hospital parecía haberse convertido en un laberinto. Las paredes se alargaban, las puertas se cerraban por sí solas. No sabía a dónde ir. Algo me estaba siguiendo. Mi corazón palpitaba con fuerza. Estaba completamente perdido. No había nadie en los pasillos. No se escuchaba ningún sonido, ni el de los enfermos, ni el de las máquinas. Todo estaba en un silencio mortal. Intenté llamar a alguien, pero mi voz no salía. Mi garganta estaba cerrada. Desesperado, llegué hasta el ascensor, pero cuando lo abrí, no estaba en el hospital. Estaba en otra parte, en un pasillo oscuro, húmedo y sucio. La oscuridad se cernía sobre mí, y una risa lejana comenzó a llenar el aire. Una risa que no era humana, era demoníaca. Me di la vuelta, pero allí, al final del pasillo, vi una figura que me paralizó por completo. Era el paciente, pero esta vez no estaba solo. Había más de ellos, figuras en sombras, todas con ojos vacíos, todos con sonrisas retorcidas, como si estuvieran esperando algo. «Vas a ser uno de nosotros». La figura avanzó, y con cada paso que daba, el hospital comenzaba a desmoronarse, las paredes se desintegraban, el techo se caía. El suelo temblaba bajo mis pies. Intenté correr, pero algo me detenía. Sentí que me arrastraban hacia atrás, que una fuerza invisible me atraía hacia ellos. No podía escapar. Ya no era un hospital. Estaba en otro lugar, un lugar donde el tiempo no existía, donde no había escape. Estaba atrapado en una pesadilla eterna, donde el hospital, las sombras y esos ojos vacíos me rodeaban. Y entendí, demasiado tarde, que todos los pacientes que habían pasado por esa sala
¿Que habían sufrido lo mismo? ¿No habían muerto? Simplemente se habían transformado. Yo era el siguiente. Mi respiración se aceleró cuando vi la figura frente a mí. El paciente, o lo que quedaba de él, se había levantado de la cama, pero no caminaba como un ser humano. Su cuerpo se movía de manera espasmódica, como si los huesos estuvieran quebrándose bajo la piel, y los músculos no pudieran sostenerse por completo. Vi cómo sus brazos se alargaban de manera antinatural, como tentáculos que se estiraban buscando algo, buscando a alguien. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo mientras observaba los movimientos de la criatura. Sus ojos estaban vacíos, pero de alguna manera me veía a mí. No podía apartar la vista, como si esos ojos estuvieran entrando en mi alma, despojándome de todo lo que conocía. «Te lo dije», murmuró, y su voz era una mezcla de susurros distorsionados, como si miles de personas estuvieran hablando al mismo tiempo. «No deberías haber vuelto». Antes de que pudiera reaccionar, un frío intenso envolvió la futura habitación, un frío que me caló hasta los huesos. Mis manos temblaban, y mi corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. No sabía qué hacer. Quería correr, pero mis pies no se movían, como si el suelo estuviera pegajoso, como si me atrapara, como si no pudiera escapar. Entonces, la criatura avanzó, y con cada paso, el aire parecía volverse más espeso, más denso. Sentí cómo me presionaba el pecho, como si mi propio cuerpo fuera a explotar. Las paredes de la sala empezaron a moverse, se deformaban, las sombras se alargaban y se retorcían como si tuvieran vida propia. Fue entonces cuando entendí que no solo el paciente había cambiado, el hospital entero estaba cambiando. Se estaba transformando en algo más, algo mucho más oscuro. «No puedes irte». La voz del paciente, ya no humana, resonó en mi cabeza. Estaba dentro de mí, como si todo lo que había sucedido antes fuera parte de un ciclo sin fin. No era solo un hospital, no era solo un edificio, era una entidad viva y yo había caído en su trampa. El paciente avanzó hasta quedar justo frente a mí. Sus ojos vacíos brillaban con una intensidad antinatural y vi cómo sus dientes se alargaban, como si estuviera a punto de devorarme. De repente, un estruendo sacudió el suelo. El hospital entero parecía estar siendo desgarrado. Las paredes crujieron, el techo comenzó a ceder. Algo gigantesco se estaba levantando bajo el edificio. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondían. Solo podía quedarme allí, paralizado, observando cómo el caos se desataba alrededor de mí. El paciente levantó una mano y la extendió hacia mí. En su palma, algo comenzó a formarse, algo oscuro, una sombra que no era sombra, una especie de vórtice que absorbía la luz. Y luego lo sentí, como si mi alma fuera arrancada, desgarrada de mi cuerpo. Estaba siendo absorbido, no solo mi cuerpo, sino mi conciencia, mi existencia misma. «Ven, te hemos estado esperando». La voz resonó en mi mente, pero no era solo su voz. Eran muchas voces, voces de los pacientes, de las sombras, de las criaturas atrapadas en ese hospital. Sentí que algo me tocaba la piel, algo frío, algo que no debía existir. Un horror indescriptible me invadió. Me sentí desvanecer, pero no de manera natural. Era como si estuviera siendo arrancado de la realidad, como si al mismo tiempo me estuviera tragando. En un último intento, logré dar un paso atrás y con todas mis fuerzas grité, pero no pude. Mi boca se cerró, como si algo me estuviera sellando las palabras. Al darme la vuelta, vi que las paredes se cerraban hacia mí, como si el hospital mismo estuviera abriéndose para tragármelo todo. No había salida. Mi mente empezó a colapsar bajo el peso de la desesperación. La luz que parpadeaba arriba se apagó, y el silencio se hizo absoluto. Luego, todo se volvió negro. Desperté de nuevo en la misma sala, la 32ª. Estaba en la misma cama, mirando al techo, con el cuerpo helado, inmóvil. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Los pacientes que había visto antes, las figuras desfiguradas que me observaban, ahora estaban a mi alrededor. Eran como sombras flotantes, pero no eran sombras. Sus ojos vacíos me miraban. Sus sonrisas deformadas seguían allí, como una advertencia silenciosa. Ya no tenía control de mi cuerpo. Mis manos no me obedecían,
Mi respiración era errática. Al mirar hacia abajo, vi que mi piel comenzaba a cambiar. No era carne, no era humana. Era algo más frío, algo que se descomponía y se regeneraba al mismo tiempo. Ya no era yo. Yo ya no existía. Bienvenido. Las voces resonaron al mismo tiempo. Una sola palabra, pronunciada por todos ellos. Era tarde para comprender lo que sucedía. Ya no había regreso. Había sido absorbido por el hospital, y ahora yo formaba parte de él. Cada paciente, cada sombra que antes había creído muerta, ahora estaba viva. Y yo era uno de ellos. Me habían marcado, y ahora era uno más. Las carreteras solitarias siempre han tenido un aire de misterio. Algo en la vastedad de la noche y en la brisa helada que sopla entre los árboles desnudos hace que la imaginación juegue con las sombras. Muchos han contado historias de apariciones, figuras espectrales que deambulan por los caminos, esperando, llamando, buscando algo. Esa noche, Marcos lo entendería en carne propia. Era tarde, pasada la medianoche, cuando conducía de regreso a casa después de una reunión con sus amigos en un pueblo cercano. La carretera era oscura, flanqueada por bosques densos y campos de cultivo abandonados. No había tráfico, solo él y la negrura interminable que se extendía más allá del alcance de sus faros. Entonces la vio. Al borde de la carretera, una mujer estaba parada, inmóvil, con la cabeza gacha y el cabello largo cayendo en cascada sobre su rostro. Llevaba un vestido blanco, viejo y desgarrado en los bordes, que se agitaba con el viento. Sus pies descalzos apenas tocaban el asfalto. Marcos frenó instintivamente, el corazón martillándole en el pecho. No había visto a nadie en kilómetros, y aquella figura parecía haber surgido de la nada. Por un momento, consideró seguir de largo, pero algo en su mente le impidió hacerlo. Tal vez era el sentido de la moralidad, tal vez era la culpa de dejar a una mujer sola en medio de la nada. Bajó la ventanilla con cautela y preguntó: ¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda? La mujer levantó lentamente el rostro. Los ojos de Marcos se agrandaron. Su piel era pálida, casi traslúcida bajo la luz de los faros. Sus labios estaban resecos, partidos, y su mirada estaba vacía, hueca, como si su alma hubiera sido arrancada hacía mucho tiempo. No respondió. Solo inclinó la cabeza de manera antinatural y extendió una mano huesuda hacia la puerta del copiloto. Marcos tragó saliva. Una sensación de terror primitivo se apoderó de él. Algo dentro de su ser le gritaba que no la dejara entrar. Pero su cuerpo se movió por instinto, como si estuviera siendo manipulado por hilos invisibles. Extendió la mano y desbloqueó la puerta. La mujer subió sin decir una palabra. El aire dentro del auto se volvió gélido al instante. Un olor a tierra húmeda y flores marchitas invadió el espacio. Marcos sintió que la piel se le erizaba, pero trató de mantenerse tranquilo. ¿A dónde quiere ir?, preguntó con voz temblorosa. Ella giró lentamente la cabeza hacia él. Sus labios apenas se movieron cuando susurró una dirección que no reconoció. Su voz era un eco distante, como si viniera de otro mundo. Sin saber por qué, comenzó a conducir. El camino se hizo interminable. El silencio dentro del auto se volvió ensordecedor. De vez en cuando miraba de reojo a su pasajera y cada vez que lo hacía, sentía que su postura cambiaba ligeramente, como si cada vez estuviera un poco más cerca de él. De pronto, algo lo hizo mirar por el retrovisor. La mujer también estaba allí, reflejada en el espejo, pero en el reflejo no llevaba su vestido blanco. En su lugar, su cuerpo estaba cubierto de llagas abiertas y su boca se extendía en una sonrisa grotesca y ensangrentada. Marcos sintió que la sangre se le helaba en las venas. No pudo soportarlo más. Pisó el freno con fuerza. Cuando giró la cabeza para enfrentarla, el asiento estaba vacío. El aire gélido persistía. Su respiración era errática, su corazón latía con violencia. Miró a su alrededor, pero no había rastro de la mujer. Entonces sintió un aliento helado en su oído.
Gracias por llevarme a casa, susurró una voz espectral. Marcos gritó y saltó del auto. Cayó de rodillas sobre el asfalto, jadeando, su mente tambaleándose al borde de la locura. Miró el vehículo y en la ventana del copiloto una mano fantasmal se deslizaba lentamente por el cristal, dejando una huella húmeda y helada. Corrió. Corrió sin rumbo, sin importarle hacia dónde, solo queriendo alejarse de aquel auto maldito. Pero mientras corría, escuchó algo detrás de él. Pasos y una risa suave, quebrada, como el eco de alguien que ha llorado durante siglos. Cuando finalmente llegó a un pequeño pueblo, exhausto y temblando, fue recibido por un anciano que lo encontró desplomado en la calle. Lo llevaron a una posada, le dieron agua, intentaron calmarlo. Cuando pudo hablar, les contó lo que había vivido. El anciano escuchó con expresión grave. Cuando Marcos terminó su relato, el hombre asintió lentamente y murmuró: «No eres el primero en ver a la dama de blanco. Ha estado aquí por generaciones, esperando, buscando a alguien que la lleve a casa». Esa noche, mientras dormía en la posada, Marcos despertó de golpe. Un frío insoportable lo envolvía. Su aliento se convirtió en vapor. Algo estaba dentro de la habitación. Un susurro ahogado, una risa rota. Y luego, la vio. A los pies de su cama, la dama de blanco se alzaba con los ojos hundidos, su boca entreabierta revelando dientes ennegrecidos. Su piel parecía podrida, sus manos temblaban con espasmos antinaturales. Marcos intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado. «Todavía no me has llevado», susurró la voz putrefacta. El corazón de Marcos casi explotó. Unas manos heladas le sujetaron los tobillos, arrastrándolo hacia el abismo de la sombra. Despertó en la oscuridad, en un bosque que no reconocía. Estaba descalzo, el suelo cubierto de hojas húmedas. Un crujido resonó a su espalda. Se giró lentamente. Allí estaba ella. Ahora su vestido estaba roto, sus ojos vacíos lo perforaban. Sus labios se curvaron en una sonrisa desquiciada. Marcos intentó correr, pero sus pies no respondieron. Unas raíces emergieron de la tierra, aferrándose a sus piernas. La dama de blanco extendió sus manos y con una fuerza antinatural lo arrastró hacia ella. Cuando encontraron su cuerpo días después, su rostro estaba congelado en una expresión de terror absoluto. Desde entonces, dicen que en la carretera donde Marcos recogió a la mujer, a veces, en noches sin luna, los conductores ven una figura de blanco en el espejo retrovisor, sentada en el asiento trasero. Pero lo más aterrador es lo que algunos sobrevivientes han contado. Dicen que, si conduces por ese camino y la ves a la distancia, jamás debes mirarla a los ojos, porque si lo haces, ella te recordará. Y tarde o temprano, cuando estés solo en la oscuridad, escucharás su risa quebrada y sentirás su aliento helado, justo detrás de ti.